Todo comenzó con un humo saliendo de los arbustos de un jardín tranquilo en Essex. John Palmer, solo en su propiedad en el sur de Inglaterra, quemó documentos cerca del fondo del suelo, algo que a menudo hacía. Ese día, sin embargo, había un detalle diferente. Se había abierto un pequeño agujero en la cerca de madera. Por otro lado, alguien observó. Lo que sucedió después pasó desapercibido durante horas. Incluso los paramédicos que asistieron a la ocurrencia confundieron las lesiones con cicatrices de cirugía. Cuando se dieron cuenta de que el asesino se había ido, la historia de John Palmer, conocida como Goldfinger, ya selló. El criminal más rico de Gran Bretaña había sido ejecutado en el jardín mismo. Su trayectoria comenzó sin ventajas. A los 15 años, Palmer apenas sabía cómo leer y rara vez aparecía en la escuela, pero ya estaba seguro. Nunca quise aprobar las necesidades. Creado en Solihull, alrededor de Birmingham, fue uno de los 7 hijos de una familia que vivía al límite. Sin calificaciones, comenzó a trabajar con su hermano, poniendo techos y vendiendo parafina al margen. No era un trabajo glamoroso, pero produjo dinero, y el dinero para él significaba libertad. Palmer tenía ambición y un punto brusco para los negocios. En la década de 1960, se unió a suficientes recursos para abrir una pequeña joyería en North Street en Bedminster, Bristol. El lugar no llamaba la atención, pero a la edad de 20 años, ya había ganado sus primeros $100,000. Caminó en un tipo E-Type de oro de Jaguar, llamando la atención a dónde fue. En los clubes, actuó como si fueran el dueño del lugar, saliente, confiable y siempre mostrando notas. Quería ser notado, y podría. Su vida personal también reflejó este estilo. En 1975, se casó con Mane Ryan, un ex peluquero local. El matrimonio, sin embargo, no resistió la creciente participación de Palmer con actividades oscuras. Después de varios intentos fallidos, Mane pidió divorcio. Años más tarde, se estableció con Christina Ketley, una figura más discreta pero no menos importante. Se convertiría en su compañera a largo plazo, madre de su único hijo y su aliado en los últimos años del imperio, pero esto es parte de otra historia. En ese momento, Palmer ya no solo vendía joyas, comenzó a recogerlos, abriendo tiendas en Bristol, Bath y Cardiff, aceptando desde anillos de oro hasta velas derretidas y chatarra dental. Oficialmente, todo estaba bien. No oficialmente, sus tiendas han ganado fama por no hacer preguntas. Llamó al negocio de Skadlet y aunque los registros muestran ingresos modestos, Palmer aprendió a mover metales sin dejar trace. Su nombre comenzó a circular detrás de escena, no en los periódicos, sino en conversaciones entre hombres que no cuestionaron el origen del oro. En 1982, Skadlet declaró una gran pérdida financiera, algo que merece profundizarse más tarde. Pero ese revés no duraría. Algo mucho más grande se acercaba. Palmer estaba a punto de involucrarse en uno de los robos más famosos de la historia británica. Era el 26 de noviembre de 1983, un frío sábado por la mañana en Heathrow. Alrededor de las 6 de la mañana, 6 hombres con capucha irrumpieron en el depósito de Matt de Brinks, armados con barras de hierro, gasolina e información privilegiada. El plan era robar 3 millones en efectivo. Sin embargo, lo que encontraron fue mucho más valioso. Casi 7,000 barras de oro, así como diamantes y notas. Butim ha superado los 26 millones de libras, una fortuna en ese momento, equivalente a más de 100 millones hoy. El robo sacudió el país, convirtiéndose en el más grande en la historia criminal británica hasta entonces. Mientras la policía corrió para rastrear a los ladrones, ya estaba en marcha otra operación, para hacer que el oro desapareciera. Palmer no estaba en Heathrow esa mañana, pero en los meses siguientes su papel se volvió central. A través de sus conexiones, incluido Kenneth Noy, responsable de lavar el oro a la pandilla, fue reclutado no como intermediario o secuaz, sino como el limpiador. En ese momento, Palmer ya estaba de estilo. Vivía con Mane en una propiedad del siglo XVIII llamada Coach House, cerca de Bath, con 30 acres, establos y un cobertizo aislado, lejos de los ojos curiosos. Fue allí, según acusaciones posteriores, que el oro se transformó. Con un horno, Palmer habría derretido las barras, agregó cobre para disfrazar su origen y los reembolsó antes de enviarlas a la venta, ahora con apariencia legítima e imposible de rastrear. No pasó mucho tiempo antes de policía desconfía de. En enero de 1985, se registró
registró la casa de Kenneth Noy y se incautaron 11 bares de oro. Días después, los agentes irrumpieron en la casa de autocares y encontraron más bares. Algunos quedaron sobre los muebles. Palmer, sin embargo, ya había huido a Tenerife, llevando a su familia en un vacaciones que duraría más de un año. Se negó a volver a testificar. Solo regresó a la fuerza cuando el Reino Unido estaba a punto de cerrar un tratado de extradición con España. Trató de escapar a Brasil, pero las autoridades locales lo prohibieron, obligándolo a enfrentar a la justicia británica. En el Old Bailey Court, admitió haber derretido oro en su propiedad, pero afirmó ignorar su origen ilícito. El jurado lo absolvió. Al escuchar el veredicto, Palmer voló besos del banco demandado. Salió gratis, más rico que nunca y ahora intocable ante la ley. Aunque el juicio de Brink's-Mat lo dio a conocer, fue en Tenerife que construyó su fortuna. En la década de 1990, se sumergió en un mercado de tiempo compartido rentable y fraudulento. A primera vista, parecía un negocio de vacaciones legítimo. Turistas británicos que vienen en avión, personal sonriente, palmeras y papeles para firmar. Detrás de los folletos, sin embargo, Palmer no estaba vendiendo vacaciones. Orquestó un golpe. La operación fue inmensa. En la corte, ordenó que lo describiera tan bien estructurado y sofisticado. Se estima que más de 17,000 personas han sido engañadas, en su mayoría británicas, con una pérdida de más de 30 millones de libras. Muchos han estado convencidos de que sus contratos valorarían y se pueden revender con ganancias o alquilar. Algunos compraron múltiples cuotas. Otros han pagado miles en tarifas de registro o marketing falsos. Pero las propiedades no existían y nadie recuperó el dinero. Palmer mantuvo su nombre fuera de los documentos. El fraude operaba a través de compañías de fachadas y cuentas en el extranjero. Apareció solo entre líneas, pero controlaba todo. Cuando finalmente fue atrapado, la dimensión del esquema sorprendió incluso a los investigadores experimentados. En 2001 fue sentenciado a 8 años de prisión y recibió una orden de confiscación de 33 millones de libras, una de las más grandes del tiempo. Ni siquiera el arresto lo detuvo. Desde el interior de la prisión de Longines, continuó tirando de los cables de su negocio. Pero esta es otra historia. En el apogeo, su fortuna se estimó en 300 millones, superando la de algunos miembros reales y rivalizando con la influencia de los políticos. Incluso apareció en la lista de los Sunday Times más ricos, al lado de la reina. Pero ese dinero no estaba limpio. Vino de un sistema fundado en el secretario de una de las oficinas de tiempo compartido de Palmer, y según los informes, habría descubierto irregularidades en los contratos. La pareja fue encontrada con disparos en la cabeza en un lote vacante, ejecutada con la misma precisión quirúrgica que marcaría la muerte de Palmer años después. Los investigadores españoles sospecharon que el Robinson podría haber sido eliminado por saber demasiado, tal vez sobre el esquema de lavado de dinero o los métodos violentos utilizados para silenciar a los clientes insatisfechos. Si Palmer ordenó o simplemente permitió que sucediera, nunca estuvo claro, pero la coincidencia fue inquietante. Ambos crímenes compartieron un patrón de ejecución limpia sin testigos. No quedaron pistas. La cuarta teoría condujo al corazón del imperio Palmer: los grupos. Las perchas que durante años actuaron como un brazo armado de su negocio en Tenerife no desaparecieron después de su arresto. Por el contrario, muchos de ellos se han mantenido activos, ahora dispersos en redes criminales más pequeñas o trabajando para otros esquemas de fraude. Algunos, según fuentes policiales, habrían sido traicionadas cuando Palmer comenzó a negociar acusaciones ganadoras con las autoridades españolas a cambio de reducción de penalización. Si estuviera a punto de entregar nombres, especialmente los de los antiguos aliados que todavía operaban en la sombra, la razón para eliminarlos se hizo evidente. Un exmiembro del club, entrevistado de forma anónima por la prensa británica, incluso declaró: "A nadie le gusta un informante". Sí, Palmer sabía cosas que podrían hundir a mucha gente. Finalmente, había la hipótesis más inquietante: que su muerte no fue una venganza, sino una limpieza. En los meses previos al asesinato, Palmer había sido visto en reuniones con abogados y contadores, trasladando activos a los paraísos fiscales y transfiriendo propiedades a los nombres de los rieles. Algunos investigadores avanzan que se estaba preparando para desaparecer, tal vez con una nueva identidad, tal vez para un país sin tratado de extradición. Si fuera cierto, quien estuvo detrás del esquema, y algunas dudas de Palmer actúan solo en una operación de ese tamaño, puede haber decidido que un cadáver era más seguro que un fugitivo con acceso a evidencia comprometedora. Lo que todas estas teorías tenían en común era el silencio que siguió. No se acusaron formalmente a sospechosos, no se han recuperado armas. Las únicas pistas de concreto, el agujero en la cerca, los informes de un hombre encapuchado en las cercanías antes
condujeron a callejones muertos. La policía de Essex incluso ofreció una recompensa de 100.000 libras por información, pero el caso se enfrió. Para muchos esto no fue una sorpresa. Palmer había pasado la vida operando en las sombras, donde las lealtades eran negociables y la justicia un concepto flexible. Su muerte, después de todo, fue solo otro negocio cerrado en la forma en que lo entendió mejor, sin testigos, sin rastro y sobre todo sin deudas pendientes. Hoy, el legado de John Goldfinger Palmer es un rompecabezas de documentos quemados, víctimas sin compensación y un imperio que se derrumbó tan rápido como se construyó. Su nombre aún aparece en los foros de derechos del consumidor, citados por turistas que han perdido las economías de una vida en contratos de tiempo compartido fraudulentos. En Tenerife, algunos de los centros turísticos que dominó fueron renovados o vendidos, pero los residentes locales aún cuentan historias sobre los hombres de Palmer, aquellos que llegaron con traje, sonrieron y salieron con calzoncillos llenos de dinero, o con amenazas veladas para aquellos que se atrevieron a hacer preguntas. En cuanto al asesinato, sigue siendo un misterio oficial, pero en las calles de Essex y los bares de Santa Cruz de Tenerife, algunos murmuran que la respuesta está en los archivos que Palmer estaba ardiendo en ese jardín en esos últimos minutos de vida. O tal vez son las cuentas bancarias en alta mar las que nunca han sido rastreadas. O tal vez en la memoria de aquellos que aún tienen miedo de hablar. Porque en el mundo de John Palmer, las facturas reales nunca se pagaron con dinero, se les pagó con silencio. Un detalle que nunca falló en intriga a los investigadores fue la muerte de Terry y June Robinson, una pareja que trabajó como gerentes de negocios para Palmer. En ese momento, los dos operaban desde una de sus oficinas cuando fueron encontrados muertos en circunstancias sospechosas. La especulación giró en torno a una posible conexión con las tensiones en el inframundo de timeshares, un mercado donde las pandillas de Europa del Este comenzaron a disputar el territorio que Palmer dominó hace décadas. Años más tarde, con nuevos ojos en el caso, los investigadores nuevamente examinaron la muerte de Robinson, buscando posibles conexiones con el propio asesinato de Palmer. Otra teoría que ganó fuerza fue la venganza por el fraude en España. En el momento de su muerte, Palmer estaba esperando el juicio en Madrid, acusado de comandar una vasta organización criminal incluso desde la prisión. Las acusaciones podrían haberle llevado 15 años detrás de las barras. Y luego hubo su supuesto papel como Superglass, un informante de alto nivel. Aunque nunca se confirmó oficialmente, los investigadores sabían que Palmer había hecho enemigos en el inframundo británico y europeo. Los rumores de que estaría colaborando con las autoridades surgió después de una serie de arrestos. Es cierto o no, en esos círculos un rumor era suficiente para sellar un destino. La policía de Essex nunca ha descartado ninguna hipótesis. Incluso sugirieron que el asesino pudo haber sido contratado por alguien lejos de la escena, un director que nunca entró en South Weald. No se acusaron formalmente a sospechosos y una década después, el caso aún está abierto. Palmer había escapado de balas antes, esta vez no había milagro. ¿Quién dio la orden? ¿Fue venganza para los equipos de las horas de tiempo? ¿O el precio por traicionar la confianza en el mundo del crimen? Las respuestas, si existen, todavía están enterradas en las sombras de un imperio basado en falsas promesas y alianzas frágiles. Porque al final, John Palmer puede haber sido muchas cosas. Un visionario, un criminal, un sobreviviente. Pero sobre todo, él era un hombre que conocía demasiado y en su mundo esa era una sentencia de muerte.